Bien, pues buenas noches, David. Estamos aquí en directo para hablar con David Hernández de la Fuente, escritor, profesor de universidad en la UNED y, y profesor de antigüedad clásica. Y para mí es un verdadero honor poder hacer este encuentro, este directo, pues bueno, yo conozco a David desde hace años, su obra gracias a Vidas de Pitágoras, si no recuerdo mal, que lo editó pues la editorial Atalanta y para mí fue pues esto, ¿no? Fue como una revelación por el enfoque que le das en este libro y bueno, por lo que he ido siguiendo de ti, para mí esto, ¿no? Ha sido siempre como un referente y como decía, pues es un honor y como no, pues agradecerte este tiempo y poder estar conversando sobre tu último libro, El Hilo de Oro, que a la vez también me parece un ensayo pues audaz, valiente, con un análisis, qué decir, pues muy crítico y a la vez también pues recuperando esta fuente o esta autoritas, ¿no? Que nos guíe, nos ayude a poder encontrar pues camino en la oscuridad. Por lo que, bueno, agradecido y bueno, vamos a, si quieres decir algo tú, añadir algo a la presentación. Pues, pues nada, es un placer estar aquí contigo y bueno, pues estoy encantado de poder dialogar y conversar un poco sobre los clásicos, sobre los temas que quieras plantear. Bueno, es un placer, así que nada, encantado. Cuando quieras hablamos, vamos. Mm. Sí, sí, la verdad es que fue muy fácil, ¿no? Te escribí y rápidamente me contestaste que estabas abierto a hacer este directo y para mí, pues como digo, pues fue como un wow, qué bien, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues hablando sobre ella propiamente, ¿no? Como el libro en sí, ¿no? El libro, El Hilo de Oro, pues algunas reflexiones que uno puede encontrar. eh, es como que se va trenzando un paralelismo entre lo que ya ha acontecido a lo largo de la historia, ¿no? Pues, al menos escritural, de lo que sabemos y de lo que tenemos constancia, y cómo hay un paralelismo con la actualidad, que a la vez también me hacía reflexionar y pensaba que hoy día, por ejemplo, pues tenemos una amenaza que en la antigüedad no existía, que es la posibilidad de que haya un Armagedón, ¿no? Una guerra nuclear. Y que entonces pensaba, wow, ¿y cómo responderían, ¿no? Estos clásicos? ¿Cómo sería la visión, ¿no? Y a la vez también leyendo tu libro, también viendo que debo decir también, ¿no? Que es un libro hecho con mucha profundidad, o sea, con mucho rigor. Yo personalmente también hice clásicas, hice filología clásica y me parece, pues esto, como decía, audaz el aporte, la visión que das, ¿no? Y también pensaba en cómo se va trenzando, pues no sé si decir, esta ironía del destino ante la repetición de ciertas historias, ¿no? Pues en su momento, pues no sé, pues pensemos en Esparta y Atenas, en Atenas y los persas, o los romanos y Aníbal, los cartagineses, ¿no? Pero hoy día tenemos, pues no sé, pues entre Rusia, Estados Unidos, pero sobre todo entre Estados Unidos y China, ¿no? Y cómo se van repitiendo y volvemos a estos mismos escenarios, ¿no? Y no sé tú cómo lo ves, qué nos dirías, ¿no? Pues bueno, planteas muchos temas muy interesantes al hilo del libro y también de la actualidad. Y la verdad es que, bueno, pues una de mis eh, obsesiones en este libro, ¿no? La idea básica era sugerida por bueno, pues una historia de la antigüedad muy conocida, ¿no? Acerca de lo que se llamaba la bibliomancia, ¿no? Es la Mm, adivinación a través de mm, los libros. Bueno, en la antigüedad había dos grandes libros que se usaron
bueno, pues Mm. para echar suertes de bibliomancia, adivinar el futuro tanto de los individuos como pues los monarcas a mayor escala, ¿no? Que son Homero y Virgilio, ¿no? Las suertes virgilianas, por un lado, y las suertes homéricas que se practicaban tirando unos dados, con la idea de que en algunas obras clave, emblemáticas de la humanidad, se pueden encontrar respuestas, ¿no? Entonces, esto era un poco Mm. la idea de partida. Por supuesto, el tercer libro que se ha usado para eso ha sido la Biblia, ¿no? Es decir, esos oráculos de suerte en los que uno tira un dado o abre una página al azar y encuentra la respuesta anhelada a los problemas, a las inquietudes, Mm. a la zozobra del día a día, ¿no? Y entonces mi idea era, bueno, todo esto que estás planteando, catástrofes, guerras, hambrunas, las pandemias, las invasiones, las Mm. migraciones, los agobios económicos, energéticos, que son lo más nuevo en los periódicos, realmente son lo más viejo y hay que Claro. pensar a veces en este leitmotiv del futuro pasado, ¿no? ¿Se puede buscar el futuro en el pasado? Entonces esta era un poco mi pregunta de partida al escribir este ensayo y ver un poco cómo se puede sondear en un grupo de textos selectos. Yo elegí los clásicos griegos y romanos porque, bueno, son los que me han formado realmente, ¿no? Y a Claro. todos, yo creo, ¿no? En Occidente. Pero también se puede buscar Sí. en los textos de la antigua India o de la antigua China, o en fin, un puñado de textos que son realmente de Mm. referencia. Y podemos buscar estas respuestas a lo que nos está pasando y a lo que nos va a pasar. Podemos buscar claves del presente y del futuro en el pasado. No sé qué opinas, pero a Mm. veces es bueno releer a estos viejos maestros, ¿no? Claro. Bueno, tú lo dices, ¿no? Citando a Primo Levi, ¿no? ¿Por qué leer a los clásicos, no? De alguna forma son clásicos precisamente, ¿no? Según la definición esta de Borges, ¿no? Siempre con este asombro ante lo que nos pueden transmitir, ¿no? La referencia que nos pueden pues tener como guía, ¿no? Ya pasaron, ya sucedió y vivieron algo parecido a lo que a esta zozobra que estamos viviendo y de pronto poder recuperar, ¿no? Esta enseñanza, esta sabiduría puede a la vez también pues calmar, ¿no? No sé, tener una perspectiva, pues amplificar, ¿no? La perspectiva. Y esto me parece, pues por eso digo, ¿no? Un ensayo audaz y a la vez también eh, no sé, me gustó mucho lo que expones, por ejemplo, ¿no? Hablando sobre Oriente, ¿no? La importancia de poder recuperar pues Oriente Medio, ¿no? Decir que haces un repaso histórico, pues como decía, con rigor, con profundidad, que nos ayuda a tener esta perspectiva de lo que está sucediendo a una vista, digamos, más amplia, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, las definiciones de clásicos son muy variadas, ¿no? Citabas la de Borges. Los clásicos se leen con veneración por muchas generaciones. Yo creo que te referías a Italo Calvino, que tiene otras Perdón, buenas sí, definiciones sí. de por qué leer a los clásicos. Pero bueno, Primo Levi está muy bien porque hay un libro reciente también que se llama El talón de Aquiles y es cómo los clásicos salvaron emocionalmente a una niña del holocausto, ¿no? A una Hélène Ujú. Weiss, porque es una escritora francesa, muy pequeña, fue separada de sus padres, bueno, que eran judíos y que fueron deportados, y ella fue exiliada a una pequeña aldea y ahí empezó a leer a la historia de Aquiles, a Ujú. Homero, ¿no? Y bueno, pues eso fue su tabla de salvación. Por eso digo que hay algunos textos que por alguna razón los hemos tomado como tribu, ¿no? Ya sea la tribu de este país, de Europa, de Occidente o del mundo incluso, como una especie de salvavidas, ¿no? De tabla de salvación. Y son un buen equipo, una escudería, ¿no? Una de las definiciones antiguas de los clásicos, el primer escritor que usa la palabra clásico en el sentido de clásico para la literatura, es un romano del siglo II, Aulo Gelio, y dice que prefiere a los escritores clásicos, no a los proletarios. Es una metáfora a la vez militar y social, ¿no? Es decir, un poco la escudería de vanguardia, ¿no? El classicus scriptor es el escritor de la clase, digamos, de esos soldados de vanguardia, ese equipo que tenemos
que lo tenemos como libro de cabecera, ¿no? Y bueno, pues la idea era esto, buscar esas claves del presente y del futuro. Ahora es verdad que decías antes una cosa que me ha interesado mucho y que últimamente me está interesando porque estoy leyendo y trabajando un poco sobre esto, que es, has hablado del Armagedón, ¿no? De la catástrofe, casi una conflagración definitiva que acabe con todos nosotros, ¿no? Que eso se está planteando por la guerra de Ucrania, se ha planteado ya antes en las crisis de la antigua Unión Soviética con Estados Unidos. Eh, y me ha gustado mucho volver a estos temas, al tema del fin de la historia, ¿no? Hay un capítulo del libro que se llama El fin de la historia y ahí trato pues estas ideas del apocalipsis, de la revelación final, del fin del mundo, ¿no? Que repiten obsesivamente, ¿no? La, la clave, yo creo, desde la antigüedad, pienso en Hesíodo, ¿no? El poeta de la Teogonía, los trabajos y los días, que habla del mito de las razas o las edades, ¿no? La humanidad tiene cinco edades, bueno, en principio son tres, con nombres de metales, como sabes, ¿no? La edad de oro, la edad de plata y la edad de bronce, que es un viejo leitmotiv indoeuropeo, está en la India, está en el mundo iranio, los humanos vamos degenerando, cada vez somos peores, hasta que llegamos a la edad actual, que obviamente es la edad de hierro. Hemos caído del Edén primordial, hemos perdido el paraíso, la inmortalidad, el bienestar, ¿no? Y estamos en una edad de violencia, muerte, enfermedad, trabajo, hay que trabajar para ganarse el pan. Y bueno, pero en esa idea de los antiguos, tanto griegos como indios, está la idea del ciclo. Todo esto volverá a resurgir, en cierto modo. Entonces no hay una catástrofe final, no hay un Armagedón que acabe con la humanidad para siempre, sino que la humanidad es destruida cíclicamente y se va restaurando. Esto se ve mucho en las ficciones ahora del cine o de la televisión, ¿no? De las series. Estamos obsesionados por los apocalipsis de todo tipo, ¿no? Extraterrestres, zombies, pandemias que nos destrozan o guerras nucleares, etcétera, ¿no? Pero luego la humanidad siempre vuelve a levantarse. Entonces, en este capítulo, y luego ahora estoy trabajando un poco en ello, comparando con otras mitologías, eh, bueno, pues hablo un poco de esa idea de la caída. Por ejemplo, la caída de la ciudad eterna, ¿no? Roma, Constantinopla, Troya, la caída de los imperios, ¿no? El fin de los ciclos, ¿no? Ahora estamos en un fin de ciclo o en un comienzo de otro ciclo. Será Pekín la nueva Roma y Washington decaerá. Bueno, esos ciclos son políticos, pero también son mitológicos. Y esto de las edades me llama mucho la atención si lo comparamos con otras mitologías, ¿no? Que es verdad que los clásicos nuestros, como te decía, son los griegos y romanos, pero hablan un lenguaje primordial que se puede entender en todas partes, ¿no? Desde Japón hasta México, es el lenguaje del mito y ese es muy poderoso cuando habla de estos temas, ¿no? Sí, se estaba pensando, claro, nosotros tenemos la autorreferencia de lo que estamos viendo actualmente y, y en aquel entonces me imagino, pues, como decías, ¿no? La ciudad eterna, en el momento en el que supuso, pues, no sé, pues, que llegase a las puertas de Roma, pues, Aníbal, pues también me imagino que debió de suponer un shock, no decir, bueno, pues el mundo, todo el mundo se va al traste, ¿no? Y claro, y nos vamos encontrando pues en esta serie de repeticiones que, como dices tú, pues el mito nos va, o sea, se encarga de ir eh, señalando a la vez también la causa y a la vez también como la salida, ¿no? De la forma en la que, bueno, pues da esperanza y de aquí pues también que se vaya transmitiendo pues esta mitología o estos mitotemas, ¿no? Con cierta regularidad por el hecho de que necesitamos pues volver, ¿no? A resurgir de las cenizas, ¿no? Y Y, también pensaba en Fukuyama, ¿no? Que también lo citas, ¿no? En este fin de la historia como el hecho, como, bueno, como el culmen de una civilización o de un modo de ser, ¿no? De civilización. Pero claro, teniendo en cuenta que siempre, ¿no? Siempre, o sea, a partir del siglo XIX sobre todo, con las ciencias positivistas, ¿no? Entendiendo como que estamos llegando al culmen de lo tecnológico, ¿no? De la tecnocracia, ¿no? Y como dejando de lado pues todo lo que es la vertiente pues humanista, la vertiente pues de los clásicos propiamente,
y por lo tanto, también de poder recuperar las fuentes, ¿no? Sí, yo quería decir dos cosas sobre este tema. Bueno, la primera es que me gusta mucho la intersección entre mito e historia. Es muy curioso porque el mito tiene más poder del que creemos, ¿no? Cuando hablamos del Big Bang, en la física actual, se parece mucho a muchos mitos de cosmogonía, ¿no? Pero también la historia, es curioso cómo la historia a veces imita el mito, en cierto modo, o es el mito el que imita la historia. Y es una intersección muy curiosa que también Borges, bueno, pues evoca en muchos de sus cuentos, ¿no? Que me gustan mucho. Por ejemplo, el ejemplo más interesante quizás sea Roma, como la historia mítica de Roma enlaza con la historia de Troya, que es, bueno, Sí, pseudohistórica, ¿no? Hay una antigüedad muy, muy discutible, ¿no? De una guerra de siglo III antes de Cristo, que quién sabe, ¿no? Pero Roma quiere ser la heredera de aquella ciudad caída y tomada por los griegos, incendiada. Un prófugo, Eneas, es el que llega a Roma, funda toda esa mitología nacional de la historia romana que ellos toman muy en serio. Piense que cuando Constantino refunda Bizancio como Constantinopla, la nueva Roma, en cierto modo está cerrando un círculo, está volviendo a sus orígenes, muy cerca de esta Troya, ¿no? claro, No lejos de Estambul, el actual Estambul está en las ruinas de Troya, a 300 kilómetros más o menos. sí, Entonces la sí. historia a veces es mítica, ¿no? Y claro, estas ideas de la caída de la ciudad eterna, ¿no? A mí me gusta mucho en las clases también recordar a los estudiantes que tenemos unas fechas muy simbólicas, que para nosotros son, por ejemplo, cuando se acaba la antigüedad y empieza el medievo. Porque, bueno, pues hay un dato histórico, hay un hecho que creemos que es definitivamente decisorio y separa las dos partes, o cuando se acaba el medievo y empieza la edad moderna, pues el descubrimiento de América, por ejemplo, en fin. Son fechas convencionales, pero me llama la atención pensar, y lo pienso un poco en voz alta también contigo y con vosotros, ¿no? Y lo hago en clase muchas veces. Bueno, realmente los que viven esos momentos se dan cuenta de que es un momento decisivo. Por ejemplo, pienso cuando se supone que acaba el Imperio Romano, es en el 476, se derroca al último emperador, Rómulo Augustulo, que es un oscuro personaje del que no sabemos nada, ¿no? Probablemente eso es una anécdota. Los romanos de la época, o del imperio, pues no se dieron cuenta de que no les cambió la vida. Sin embargo, otros acontecimientos sí que se dan cuenta de que está cambiando. Nosotros hemos vivido una pandemia, hemos vivido el 11S, momentos en los que vemos que está habiendo un cambio de paradigma histórico, ¿no? En cambio, otros Claro. sucesos oscuros, una oscura conspiración palaciega, igual en el futuro, dentro de 10 siglos, es estudiada como el fin del siglo XXI, ¿no? O algo así. Entonces, es Claro. curioso, ¿no? Como hacemos esas categorías, ¿no? Entonces, me gusta mucho meterme en la historia, digamos, en plan mítico, ¿no? Y por otra parte, la otra cosa que quería decir es que también me gusta mucho ese tema del fin de las edades, cuando lo ve uno en perspectiva global, ¿no? Años muy malos ha habido siempre. El año 2020 fue malo, todo el mundo se queja, pero bueno, tendríamos que ver el 532, ¿no? En fin, un año pésimo. Climáticamente, la peste, en fin, fue horrible, ¿no? Ha habido muchos cambios climáticos en la historia, muchas pestes y Claro. muchas epidemias y guerras, etcétera. En fin, hay mucho de perspectiva global. Y luego, en cuanto al mito, siempre estamos con esos motifs bueno, de la destrucción y la caída y la resurrección de la humanidad, ¿no? Las 5 edades de Siodo en el mundo oriental, eh, Mahabharata, la Bhagavad Gita, están las Sí. edades también, la peor es la de Kali, ¿no? El Kali Yuga actual, ¿no? Se supone la edad violenta, pero fíjate en el mundo azteca, curioso, ¿no? Los 5 soles, Sí. ¿no? Los aztecas, cuando llegan los españoles, creían que estaban en el quinto sol. Cada dios que se ponía en lugar del sol, bueno, acababa fatal, acababa en una especie de catástrofe y la humanidad era exterminada, ¿no? Algunos se convertían en peces, otros en monos, tal, pero luego había que volver a empezar, ¿no? O piensa, por ejemplo, en los 5 pueblos de Irlanda, ¿no? De la mitología irlandesa. Bueno, pues la isla la pueblan cinco pueblos que van viniendo en barcos, perdón, y los últimos son los milesios, que curiosamente vienen de España, ¿no? Los hijos de Mil Spaine, que derrocan al pueblo anterior, que son los Tuatha de Danann, que son una especie de semidioses, ¿no? Que acaban viviendo en el mundo, del inframundo feérico y tal, ¿no? Pero sí, es esa idea de que la humanidad va
tropezando, cayendo, siendo exterminada y resucitando de nuevo, como en la Biblia, ¿no? Cuando uno ve al principio, pues, de Génesis en adelante, cuando la humanidad, bueno, el diluvio o el exterminio de Sodoma y Gomorra con el fuego, en fin, esa especie de humanidades pretéritas que van cayendo y resucitando, en realidad es nuestra historia. Hay muchos diluvios en todas las mitologías también, desde claro, China hasta el Perú. Y, claro, y uno ve, bueno, que es una especie de constante de, muchas veces hemos tenido que levantarnos desde una caída tremenda. Hemos tenido que aprender de nuevo a escribir o reaprender la tecnología. Entonces, ahora, en este fin de la historia que decías de Fukuyama y todo esto del mundo tecnológico, nos damos cuenta de que muchas veces hemos perdido todo, ¿no? Es decir, en el 1200 a.C., con los pueblos del mm, mar, la catástrofe del final del bronce, los griegos perdieron la tecnología, perdieron la escritura, perdieron en fin, el trabajo del sí, metal. Cuando acaba el ujú, Imperio Romano se perdió una globalización, una escritura, tuvimos que volver a los taparrabos, a la autodefensa, al autocultivo. Ahora, me gusta mucho ver en las ficciones actuales, por ejemplo, hay una serie últimamente, esta de Apagón, ¿no? ¿Qué pasaría si se fuera la luz? ujú, Claro, hay que volver a coger la azada y a cultivar vegetales y a buscarse el agua, pero sin duda, después de ese Armagedón nuclear o energético o lo que fuere, pues habrá que volver a empezar. Y eso lo hemos hecho ya muchísimas veces. Esta sería la enésima vez. Y siempre caemos en el mismo pecado un poco de soberbia, es decir, estamos en un mundo estupendo, no va a pasar nada. También los romanos estaban muy cómodos en sus casas, importaban el mármol de Egipto, las tejas de Galia, el mm, aceite de oliva venía de España, etcétera. Y dicen, bueno, esto está controlado, es un mundo globalizado, estupendo, tal, y de mm, repente se derrumbó. Y esto ha pasado muchas veces. Entonces, un poco ver a los clásicos y los mitos nos ayuda bueno, a tomárnoslo con más calma, ¿no? Y con más humildad. mm, Y bueno, realmente pues ver, es curioso, ¿no? Que esta desasosiego que tenemos existencial nos viene del exceso de información que nos bombardea todo el rato, ¿no? Los antiguos ujú, también tenían cierta información, ¿no? Pero su escuela es la mitología, ¿no? Yo creo que lo más serio que mm, podemos hacer en la vida es estudiar mitología. Lo digo mm, sin ironía, ¿eh? sí, sí, no, no, sí, Hay, sí, es así. hay una cita que me gusta mucho de un escritor francés que dice que no hay nada más viejo que el periódico de hoy, cuando ya se ha leído, y que en cambio Homero es joven cada mañana. O sea, el Claro, mito está ahí y cada vez te va a enseñar claro, lo mismo que nos ha pasado mil veces en la humanidad. En cambio, las claro, noticias de hoy, lo de Ucrania o la noticia sí, de la catástrofe en Corea, lo que fuere, pues ya ha pasado. Y es ese eterno retorno de lo antiguo, de los esquemas claro. míticos, lo que me interesa mucho destacar en este libro, ¿no? Mm. Claro, estaba pensando también en cuando decías esto de, bueno, esta soberbia, pues pensaba en la hibris, ¿no? De los griegos, ¿no? De no Es un tentar pecado a... muy griego, ¿eh? Y los dioses siempre acaban castigándonos porque somos héroes que nos creemos demasiado ufanos y demasiado perfectos. Y fíjate que muchos exterminios de humanidades pretéritas es por desafiar a los dioses. Desde Claro, Babel hasta la Edad de Plata en Hesíodo, ¿no? Bueno, nos creemos demasiado listos y no queremos sacrificar a los dioses, o nos creemos dioses, ¿no? Entonces, esto está claro. muy en boga con la crisis ecológica, ¿no? Con el desafío de la naturaleza del ser humano, que, bueno, pues los dioses reaccionan siempre, ¿no? Y acaban, pues, dándonos un papirotazo, ¿no? Y quitándonos del planeta a unos cuantos, ¿no? Y luego se vuelve a empezar, ¿no? Sí, y también pensaba en lo que se denomina como el helenismo, ¿no? El momento en el que Alejandro Magno, bueno, en el 300 antes de Cristo, ¿no? 300 y pico, pues, bueno, con toda la conquista que llega al río Indus, etcétera, ¿no? Y bueno, y se produce pues lo que se denomina como el helenismo, la expansión de la cultura griega, etcétera. Y es un momento también de crisis, ¿no? O sea, un momento en el que se da pues esta incertidumbre ante la amplitud de miras o de horizonte y cómo los puntos de referencia también se pierden. Y de alguna forma, bueno, voy como pensando pues esto, ¿no? Haciendo este paralelismo y pensando, pues sí, de alguna forma es como que estamos a tientas buscando alguna respuesta que no sea, como dices tú en el libro, ¿no? O sea, que nos dé esa autoridad me sale en catalán, ens aixoplugue, o sea, bueno, que nos dé refugio, ¿no? O sea, que nos ayude a refugiarnos
ante, pues, bueno, ante la crisis en tantos sentidos que tenemos y que estamos viviendo. Y, y como tú dices, recorremos, queramos o no, recorremos a estos mitos, volvemos a podernos espejar, o sea, a podernos vernos, ¿no? Reflejados, reflejarnos pues yo qué sé, pues en los héroes, en las tramas que se van dando de formas variadas, ¿no? Y también pensaba en el título del libro, ¿no? Que también haces mención, ¿no? Como el hilo de oro, este hilo áureo, platónico o de Ariadna, ¿no? Que nos ayuda a poder no perder esta esperanza, ¿no? Y esto también me parece pues muy interesante. Y yo a eso querría decir tres cosas que me parecen, bueno, pues que has apuntado y que creo que me gustaría entrar a discutir un poco. Bueno, en primer lugar, estas épocas de cambio que nos fascinan, ¿no? Has hablado del helenismo. También Roma es un momento crucial, la Roma última, la Roma tardía, ya Mm, me he referido a ella, pero el helenismo es una época fantástica porque es una época en la que se pasa del pequeño horizonte de la ciudad-estado griega al gran mm, horizonte de, bueno, pues de las estepas de Anatolia, de Mesopotamia. Es una edad también de crisis, de mercenarios, de guerras, el mundo de la ciudad-estado antigua se desmorona y nace otro mundo muy interesante y nace otra manera de pensar. Y eso nos llama mucho la mm, atención porque hoy día, que es un mundo también en cambio, estamos hacia un cambio hacia un lugar que no podemos vislumbrar todavía, que van a gobernar unos, otros, o corporaciones, o en fin, qué va a pasar, pero vamos a hacia un lugar diferente. Y en ese momento de cambio global nos interesa mucho cómo pensaban los antiguos mm, en esa tesitura, ¿no? Entonces, por eso se ha puesto muy de moda la filosofía helenística. mm, Piensa en los estoicos, los mm, epicúreos, los cínicos, las tres grandes escuelas, ¿no? Que vienen a responder a ese cambio de situación. Sobre todo, fíjate que en un mundo así tan cambiante, las dos grandes escuelas rivales son epicúreos y estoicos, ¿no? mm, Que son dos actitudes hasta, digamos, hasta mm, complementarias, ¿no? mm. Acuérdate en la pandemia, ¿cuáles eran las dos actitudes? El estoicismo radical o el epicureísmo, realmente, bueno, simplifico un poco, ¿no? Pero el epicureísmo, malentendido, ¿no? Porque es mucho más serio que simplemente el Mm, hedonismo, ¿no? sí, sí. Pero el epicureísmo y el estoicismo son dos caras de la misma moneda en un momento de cambio. Y la manera de pensar de los antiguos piensa en Marco Aurelio, Mm, mm, tan de moda ahora, ¿no? Las meditaciones, ¿no? O en Séneca, mm, por mm, un lado, ¿no? Y luego el maestro Epicuro con su escuela del jardín, ¿no? Y la manera de mm, vivir bien, ¿no? Vivir sin miedo a la muerte, sin miedo a la enfermedad, no hay que tenerle miedo a nada, un poco la lucha de Epicuro es contra el miedo, ¿no? mm, Esto está 100% vigente y a la gente le sí. encanta y estamos todo el rato hablando de esas dos filosofías porque es que nos ayudan muchísimo en este momento, ¿no? Son las dos filosofías de post-COVID, son Mm, epicúreos y estoicos. Hay como nuevas sí, sí, escuelas que están oleado. trabajando esto. Una especie Mm, de neoestoicismo y de neoepicureísmo. Y mm, eso es muy interesante, ¿no? Es una de las cosas que has mencionado, ¿no? Bueno, por hablar de la última que iba a mencionar, la del hilo de oro, que da título al libro, ¿no? Y sí que es un motivo muy querido por todos, ¿no? Porque además es un motivo universal. Te hablaba antes de la necesidad de leer mitos, de contar mitos. En realidad también tenemos una necesidad de contar cuentos, ¿no? El hilo de oro está en los cuentos, ¿no? Es decir, es una especie de casi de cordón umbilical que nos une con algo que nos da seguridad, que nos lleva a la salida del laberinto, a veces adentro del laberinto, porque ahí a veces está la salida, ¿no? Justo en el interior. claro. O nos lleva, no sé, a la persona amada. Hay un hilo rojo también en China, ¿no? Mm, En fin, hay muchos cuentos sobre estos hilos que muchas veces son tendones, ¿no? En las antiguas mitologías mesopotámicas, hititas, etcétera, mm, el hilo es una especie de cuerda, de tendón, de nervio que te une casi con los dioses, ¿no? Con una especie de mm, sabio providencial, de guía providencial. Ariadna es una guía providencial en el laberinto. claro. Pero están esos cuentos, por ejemplo, en los hilos de oro de los cuentos de los Grimm o los cuentos rusos, que llevan al padre a sus hijos perdidos en el bosque, etcétera, ¿no? El hilo que uno va, digamos, desenrollando del ovillo, Claro. ¿no? La madeja. Maravilla. Es un símil maravilloso, un símil casi
uterino, ¿no? Es volver mm, a nuestra madre, que en este caso son los clásicos, ¿no? Y ese es mm, un tema muy interesante. Yo creo que hay que leer cuentos, ¿no? También hay que mm, contar cuentos todo el rato y hay que leer cuentos porque es una especie de maravillosa narrativa común que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Además, mm, cuentos son sorprendentemente paralelos en todas las culturas que no se han conocido, ¿no? Te vas a Polinesia, y pasa con como los mitos, y te vas a los Sioux y los cuentos, bueno, tienen sus temas comunes y son cazadores recolectores y son agricultores, ¿no? Y en tercer lugar, otra narrativa que me encanta y que tiene en común con estas dos, con el mito y el cuento, el ser común para toda la humanidad es el sueño, ¿no? Lo que mm, soñamos, ¿no? Como reliquia de lo que fuimos y como anticipo de lo que seremos, porque actuamos mm, también, digamos, es una manera que tiene el subconsciente de contarnos cosas sobre lo que nos está pasando en el cuerpo, en la mente, en la vida, en nuestra actividad diaria, y muchas mm, veces es que hay que escuchar mucho a los cuentos, a los mitos y a los sueños, que son tres grandes patas, que diría, de la sintaxis primordial de lo que nos está contando nuestro cerebro desde hace milenios. Porque desde la mm, revolución cognitiva del Sapiens, no hacemos más que fabular con esas construcciones fantásticas, oníricas, míticas, folclóricas de esas historias, ¿no? Tienen mucho en común, mm, tenemos los arquetipos en los mm, cuentos, en los mitos y en los sueños. Y eso, por ahí va también la parte última del libro. Y entonces lo que yo quería decir, bueno, son tres cosillas, ¿no? Eh, Sobre todo es que ante cualquier tipo de turbación eh, interior o exterior, individual o colectiva, no hay que olvidar que somos héroes y heroínas, ¿no? Y eso es lo que nos enseña claro, la literatura, el mito, el cuento, también los claro, sueños, ¿no? Que lo que nos claro, enseñan los clásicos, ¿no? ¿Por qué se habla siempre del mito del héroe, del camino del héroe? Bueno, el héroe es la heroína, obviamente, ¿no? No sí, importa sí, el sexo, no importa el género, ¿no? sí, sí. Es la vida humana. Mm, Hay un poema sinfónico maravilloso de Richard Strauss que se llama Una vida de héroe, Ein mm, Heldenleben, muy inspirada por Nietzsche, muy también ujú, psicológica y muy mítica, ¿no? mm, Que son las etapas del camino del héroe, ¿no? Desde la concepción, el nacimiento, ver cuál es nuestra misión. Quiero decir, la mitología a veces es la mejor filosofía. Ahora hablamos de filosofía mística, pero la mm, mitología nos puede ayudar mucho en la toma de decisiones, ¿no? Yo, no sé, insisto mucho en la necesidad de... Bueno, yo tengo la suerte de dar clase, ¿no? A gente muy joven, bueno, gente de 18 a 20 ujú, años, etcétera, y creo que hay que contarles muchos mitos, porque es una edad buenísima, la adolescencia, ¿no? Y a los claro, más pequeños hay que contarles muchos cuentos, y en la familia hay que claro, contar muchos sueños, ¿no? Porque es la única manera de seguir sintiéndonos esa gran tribu humana que somos en todas las latitudes y las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso mm, el hilo de oro para mí es un símbolo de esa especie de comunidad primordial, ¿no? Seguimos buscando mm, ese hilo de oro que es la mejor parte de nuestra propia narrativa. Es decir, nuestro cerebro nos cuenta nuestra historia y la enmarca en la historia global de toda la humanidad, de toda la mm, historia con mayúscula también del pasado, y tenemos un papel aquí, aunque seamos un granito de arena, ¿no? Y conectamos claro, con la gran escena con un hilo de oro que es a veces muy escurridizo. Y no podemos olvidarnos de él, ¿no? mm, Pese al smartphone, a mm, las mm, distracciones, a las redes sociales, a la guerra de Putin, a lo que fuera, tenemos que a veces replegarnos y ver dónde está ese centro, ¿no? Vamos, es un poco esas tres partes que me sugería lo que has dicho, ¿no? mm. Sí, qué interesante, sí, muy interesante, David. Sí, me estaba, te escuchaba y me venía Eduard Punset, que me acuerdo que decía, Punset decía que tenemos una tecnología, o sea, hemos avanzado muchísimo en tecnología, pero en cambio tenemos una mente o un cerebro todavía de mona, ¿no? Y de mono, y estamos ahí como intentando, o sea, hay o sea, ¿cómo decirlo? O sea, pues, bueno, como que no corresponde, como que no casa, ¿no? La situación que tenemos de tecnología y tal con la capacidad, ¿no? cerebral de... Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Intentando, pues, y como dices, me encanta esto que, que comentabas, ¿no? Sobre este hilo, sobre la comunidad, ¿no? Algo que en los mitos y en los cuentos y en los sueños
trascendemos, ¿no? Trascendemos nuestra identidad, esta individualidad, ¿no? Que nos aprisiona, que nos hace sentir como que el mundo sin mí no existiría, no sería, ¿no? Entonces, de pronto también superamos este ego y por lo tanto nos permite pues liberarnos, ¿no? Liberar pues, también pensaba en Joseph Campbell, ¿no? En sus máscaras, del héroe, ¿no? Y en todo este proceso y cómo esto que parecía, pues, como decía, ¿no? Con las ciencias positivistas, ya vamos a dejar esto de lado, esto ya no nos sirve, lo desterramos, etcétera, y cómo aparece con mucha más fuerza, ¿no? Pensemos en el círculo de Éranos, con Eliade, con Jung, etcétera, ¿no? Y cómo ponen de manifiesto, pues, bueno, todo esto, ¿no? Y estamos aquí hablando justamente, ¿no? Ante una crisis, pues esto, ¿no? Impresionante como la que tenemos y volviendo a recuperar, pues, la narrativa onírica, o no sé cómo decirlo, mítica, o digamos como queramos, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Pero fíjate que está volviendo toda esta interpretación más humanista y más simbólica en un momento, incluso con las grandes tecnologías, las tecnológicas, los algoritmos y las grandes empresas y corporaciones que nos controlan, ¿no? Que nos gobiernan casi. Las grandes empresas también ven la necesidad de dar una perspectiva humanista porque es fundamental. Sin ella perdemos el hilo del relato que nos estamos contando desde que estamos en la Tierra, ¿no? Me gusta mucho la referencia a Punset, porque una de las cosas que iba a decir es, bueno, en el libro también trato un poco bueno, lo he hablado lo he definido como la misión que tenemos que cumplir, ¿no? Esto suena un poco fuerte, ¿no? Pero gran parte del camino del héroe, hacia Campbell, ¿no? El camino de los héroes en la mitología, es descubrir qué misión tienen, ¿no? Que es una cosa muy, muy Claro, importante. A ver, pues no sé, Teseo tiene que descubrir que su misión es matar al Minotauro. Hay un momento en la vida del héroe en la que, de alguna manera, casi oracular, volvimos al tema de los oráculos, claro, ¿no? De la claro. mántica. Le dice, bueno, es que yo tengo que hacer esto, porque yo soy esto, ¿no? Y es el momento en el que, lo dice Borges muy bien, ¿no? Hay un momento en la vida del hombre, ¿no? El Martín Fierro, me parece que es, que resume toda su vida, que es en el momento en el que descubre quién es, ¿no? Mm, Eso retoma un viejo verso de Píndaro que le dice en la mm, Pítica Segunda a sí, un potentado, le dice, bueno, atrévete a ser el que eres, atrévete mm, a descubrir quién eres, ¿no? Y Nietzsche lo retoma mm, también, ¿no? Cómo ser el que verdaderamente se es, ¿no? Cómo descubrir cuál es tu misión, ¿no? Claro, Punset para mí es un emblema también de un personaje fantástico, muy añorado, porque te representa para mí una de las figuras así que siempre he asociado con el momento del héroe crepuscular, ¿no? Y del héroe sabio, ¿no? Del mentor, ¿no? Y es una figura también muy, muy arquetípica, ¿no? Hay un momento en el que el héroe tiene que descubrir su misión, pero la vida de héroe no acaba cuando mata al monstruo, que probablemente mm, una parte ínfima de su aventura, ¿no? Tiene que llegar a ser un héroe viejo quizá, ¿no? Y tiene que enseñar a otros, ¿no? Y entonces el arquetipo este del mentor, del anciano, del maestro, es muy importante para mí. Y lo veo en muchas mitologías. Me gustan mucho los héroes crepusculares, esos héroes ancianos, ¿no? La mm, vejez es un momento fantástico. Es decir, el tema de cumplir nuestra misión no es, bueno, ya he matado al Minotauro y ya me retiro y ya está, ¿no? Y mm, me pongo a ver películas y a engordar y tal, ¿no? Y a tumbarme a la Bartola. No, no, un momento. Nuestra misión es constante y tenemos claro, que, si tenemos hijos, educarles, si tenemos amigos, claro, ayudarles, si tenemos discípulos, enseñarles y no claro, acaba nunca nuestra misión en comunidad, ¿no? Y claro, él lo decía muy bien, esto del cerebro paleolítico que tenemos. mm, Estamos con el smartphone y hablando de engordar y de alimentación, estamos comiendo todo el mm, rato, ¿no? Cuando ni mm, nuestro estómago ni nuestro cerebro claro, realmente lo necesitarían, ¿no? Y estamos, digamos, en un cuerpo y un cerebro que es de cazador-recolector en una sociedad mm, hipertecnologizada, pero seguimos creyendo en esos mitos. Entonces, si escuchamos un poco más la voz del mito, quizá sea una solución, ¿no? Para, mm, bueno, no sé, para esta crisis. Hay quien dice que, bueno, algunos psicólogos, ¿no? En plan de broma, ¿no? Que gran parte de los traumas y problemas psicoanalíticos, etcétera, son realmente la ansiedad de un homínido en la gran ciudad, ¿no? Un hábitat curioso, claro,
una alimentación horrible, claro, en fin, con un estrés claro. tremendo cuando, ¿no? Así que si simplificamos y si vamos al meollo de la cuestión, ¿no? A esa vida Mm, digamos, mítica, ¿no? Podemos encontrar muchas respuestas, ¿no? Ese es un poco el tema también de la última parte del libro que habla de la vejez, mm, de la sí, muerte, etcétera. sí, sí, súper interesante. Sí, estaba pensando también cuando citabas, pues bueno, esto, ¿no? La importancia o la vigencia de los clásicos, pensaba en Tucídides, ¿no? Que me gustó mucho, no sabía esto, que en las altas esferas, no sé, geopolítica y bueno, y de Trump, etcétera, ¿no? Entonces entra ahí Tucídides, ¿no? Hablando sobre la guerra del Peloponeso, etcétera, y cómo esta vigencia nos trae nuevamente, pues, a buscar esta respuesta ante, bueno, ante amenazas que, bueno, supongo que quisiéramos todos, ¿no? Todo el mundo quisiera vivir en paz, pero como dices tú, ¿no? Este héroe está constantemente en la búsqueda de este más allá, de este hilo, ¿no? De este minotauro, a ver dónde está y bueno, y parece como que él, Tucídides en este caso, pero bueno, también citas a Heródoto, en fin, bueno, pues ¿no? Toda la plétora de personajes históricos de la antigüedad, ¿no? Como referentes ante lo que estamos viviendo y esto me sorprendió mucho. Y es verdad que los clásicos son muy leídos en las altas esferas. Lo curioso y la paradoja es que, bueno, pues no, eso no trasciende demasiado, ¿no? Y que Mm, muchas veces los gobernantes, ¿no? Y las autoridades, pues no destacan precisamente por promocionar los estudios clásicos, ¿no? Sino que al contrario, pues los quitan de en medio y hacen una educación muy simplificada y muy centrada en cosas que interesan para el dominio mm, de las personas, ¿no? mm, Yo muchas veces lo pienso en cuanto a los jóvenes, ¿no? Ya digo que tengo la suerte de dar clase a gente muy joven, entonces hay gente muy brillante, ¿no? Hay siempre un 10% de gente maravillosa, pero luego en muchos de ellos, un número muy importante, veo que ha calado mucho un mensaje o muchos mensajes y consignas que vienen desde las esferas del poder político, mediático, empresarial, etcétera, que no cuestionan, ¿no? Que por primera vez el sistema mm, educativo, cuando es muy humanista, se destaca porque los estudiantes, la gente joven, lo cuestiona todo. No se cree claro. en nada, ¿no? No se cree en ningún bulo, ninguna Mm, mentira, y ven a la mínima la manipulación y incluso deben verla, ¿no? Y deben combatir todo lo que los padres y los profesores mm, digamos y, en fin, y tienen que resistir. Y es curioso cómo desde, bueno, pues un tiempo a esta parte, ¿no? Quizá con las redes sociales y con los mm, bloques y la polarización, no sé por qué, los jóvenes no cuestionan tanto, ¿no? Y tragan mm, más mensajes como píldoras que no cuestionan, ¿no? Mensajes ideológicos o esto es un bloque, todo el mundo dice que esto es bueno, así que lo dice mi profesor, lo dice el ministro mm, de tal, lo dice el director mm, general de no sé qué y lo dice mi padre, así que bueno, esto me lo trago. Bueno, pues no, puede ser, eres joven y tienes que buscar tu camino y tu misión, ¿no? Y esto se lo tragan claro. tal cual, cosa que es inaudita, porque es la primera generación, yo creo que obedece a sus ministros de los ramos Ujú, más absurdos. No, es que esto es la verdad, ¿no? Esto es, bueno, hay que cuestionarlo todo, ¿no? Y eso me llama poderosamente la atención en un mundo como este, ¿no? Que mm, tenemos mucha información, pero nos viene muy filtrada. mm, Uno busca en un buscador de Internet la misma información y lo busca otro y los resultados son totalmente diferentes. claro. Entonces, bueno, simplemente yo creo que los clásicos, y lo saben muy bien los gobernantes, que son muy astutos, nos Mm, abren los ojos a lo que ha sido siempre, lo que siempre será. Tucídides, lo has citado, Tucídides es el mejor psicólogo de las masas y la política internacional. Y los asesores de Trump o de Boris Johnson son expertos en Tucídides. Y luego lo quitan de las escuelas y dicen, no, no leáis Tucídides, mejor ver esto de TikTok y esos bailes y esas cosas de no sé qué, de género, de tal, mm, centrados en el sexo, no sé, en sí, Halloween, sí, en las pastillas, yo qué sé, en una música absurda, tal. Con todos los respetos a todo tipo de música, sí, sí, pero sí. me parece que son como señuelos, ¿no? Anzuelos para, bueno, pues para
evitar el pensamiento crítico. Ya digo que hay gente joven maravillosa y que sigue pensando y escribiendo y Mm, creando y que van a ser tremendos, claro. porque tienen todo el mundo en su bolsillo y todas las sinfonías tiene todo Schubert en el móvil o toda la biblioteca de Alejandría. Pero claro, si uno pierde el tiempo buscando Bueno, pues, cosas identitarias o pornografía o en fin, o cosas de broma, sí, sí, sí. pues no va a cuestionar el discurso monolítico del poder. Y yo creo que los jóvenes tienen que cuestionarlo todo el rato, ¿no? Me parece muy, muy curioso esto, ¿no? Pero vamos, que las grandes esferas están, bueno, pues plagiando directamente a los clásicos es obvio cuando uno ve los discursos. Quizá los gobernantes no, porque a veces son muy, muy toscos, no pienso en Trump, ¿no? Mm, Que no creo que él tenga mucha cultura. Pero pero, la gente que hay detrás, que mm, es bastante leída, ¿no? Y que escribe muy bien, mm, pues lo tiene muy, muy a gala. Y en cambio, ¿qué nos hacen los gobernantes en nuestras escuelas? Nos quitan a los clásicos y nos dan, bueno, quitan latín y griego, mitología y tal, y mm, ponen, pues yo qué sé, gastronomía, porque ahora el cocinero está muy de moda. O ponen, no sé, pues, monta una empresa, emprendeduría, ¿no? Bueno, eso está muy bien, es muy respetable, pero yo creo que te quita un poco de perspectiva, ¿no? No sé. Es claro, una opinión, claro, claro. pero tampoco quiero pontificar aquí mucho. Bueno, a ver, lo podemos decir de otra manera. Yo creo que tú eres un ejemplo, o al menos yo lo considero y estoy seguro que mucha gente también, ¿no? O sea, en el sentido de que tu inquietud, tu bagaje y a la vez o sea, el trabajo que has desarrollado va en esta línea, ¿no? O sea, no sé, leía, pues, por ejemplo, que escribiste sobre Lovecraft, por ejemplo, o sobre Frankenstein, sí, ¿no? O sea, es decir, incluso narrativa, ¿no? He visto, pues, también que esto lo desconocía, ¿no? Pues, en fin, ¿no? O sea, que tienes esta capacidad que a ver, si algo podemos agradecer a los clásicos es que, como dices tú, te abren la mirada a tener la capacidad para no quedarte como fijado, ¿no? O, digamos ahí, ¿no? Obsesionado con, o sea, con un solo tema, sino tener la capacidad de poder abrir la mirada y poder vislumbrar, discernir más allá de lo, pues esto, del discurso imperante. Y esto me parece que, bueno, alguien como tú lo puede expresar porque justamente es lo que creo que has hecho, ¿no? Y bueno, yo lo intento hacer en las clases también y en los libros, pues abrir un poco la mirada, digamos, más a través, ¿no? Cultura antigua, Mm, cultura popular, cultura contemporánea, ¿no? También me gusta mucho el cine, me gusta mm, la literatura, para, bueno, digamos, para generar ese tipo de aproximación más, bueno, pues completa, ¿no? Una mirada que sea más abarcadora. Y luego, claro, te das cuenta de que esas historias están ya contadas y recontadas, y que estamos contando las mismas historias, ¿no? Y te das cuenta cuanto más lees a estos antiguos, ¿no? Y los comparas con los modernos, bueno, pues que son muy útiles para la gente joven en concreto, ¿no? Yo mm, creo que hay un momento de aprendizaje muy importante claro, de los 12 a los 20 más o menos, que es un momento crucial, pero también mm, para todo lo demás, porque seguimos aprendiendo, es que no paramos nunca, ¿no? Y hay que claro, seguir aprendiendo, idiomas, todos los que se pueda, música, en claro, fin, y eso nos lo enseñan los clásicos. A mí me interesa mucho la edad madura y la vejez, ¿no? Eh, pues bueno, porque creo que las mejores actitudes para afrontar cada cambio de etapa, cada claro. cambio de estado, ¿no? Hasta la muerte, es cumplir esa misión en cada momento, ¿no? Y como te decía antes, ¿no? Pues eso, hay muchos clásicos longevos, ¿no? Mm, Sófocles, Solón, mm, otros que no fueron tan longevos porque los mataron, ¿no? Como Cicerón, ¿no? Pero escribió un diálogo muy bonito sobre la vejez, ¿no? Pero claro, tengo unas reflexiones muy interesantes sobre, bueno, cómo ser anciano, ¿no? Cómo claro, seguir aprendiendo. Sócrates, ¿por qué si te dan cuenta de la muerte, Sócrates, por qué aprendes a tocar la flauta? Bueno, por el gusto de aprenderlo, ¿no? Es una anécdota muy conocida, ¿no? sí, O, en fin, o Solón, ¿no? Que sigue aprendiendo hasta el final, ¿no? Eh, bueno, pues eso también nos lo enseñan los clásicos. Y claro, esa mente crítica despierta, abierta, ¿no? claro, No acaba nunca, ¿no? Incluso en nuestro claro, crepúsculo tenemos que seguir con esa mirada, ¿no? Y no comulgar con ruedas de molino,
con las cosas que nos cuentan. Claro, es que el problema de la actualidad es que esa sobrecarga impresionante de información que tenemos en las redes, donde no hay muy pocos filtros, ¿no? Y realmente te pueden contar de todo. Eh, si no ejerces, bueno, pues un poco de control sobre ti mismo, pues puedes desviarte de un camino sensato y cabal, ¿no? Y por eso yo insisto mucho a los jóvenes que frecuenten a los antiguos, ¿no? Porque creo que es una buena Claro, escuela, ¿no? claro, claro. Sí. Estaba pensando, te escuchaba y pensaba, bueno, en Antonio Escotado, pensaba en él, ¿no? Que bueno, se murió hace un año y pensaba pues en uno de sus últimos libros, Los enemigos del comercio, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, esto, ¿no? Pues decía, no sé en qué momento, ahora no me acuerdo en qué edad, ¿no? Decía, en un momento dado, pues bueno, me di cuenta de que todo lo que había pensado hasta ahora o lo que había creído no es lo que es. Y entonces, ¿no? A base de estudiar, bueno, de como él era, digamos, ¿no? de profundizar rigurosamente, pues ahora he escrito esto que es lo contrario, ¿no? Claro, entonces pensaba pues esto, ¿no? En la capacidad que tenemos de resiliencia, de esta capacidad de transformar en un momento dado, pues bueno, nuestro discurso y ser también coherentes, ¿no? Esto no quiere decir, o sea, ser contradictorios, ¿no? Esto también creo que es interesante y que los clásicos pues se lo permitían, o sea, que no había tampoco pues yo qué sé, ¿no? Pues como decías, pues esto, ¿no? De comulgar con este discurso monolítico, etcétera, si no tienes la capacidad, pues también, pues bueno, no sé, puedo estar pensando o puedo estar orientado hacia aquí, pero en un momento dado también puedo tener pues la capacidad para abrirme y para poder, ni que sea en estos diálogos, ¿no? Famosos de Platón, ¿no? Que se pone pues todo el rato pues un tema sobre la mesa y se busca la manera. ¿Y tú cómo lo ves? Y tú, ¿no? Y esto me parece que es algo muy digno y muy necesario, ¿no? También. Sí, sí, los antiguos subrayan mucho la necesidad de la tolerancia, la comprensión, el diálogo y sobre todo la reconsideración de actitudes. Lo que llaman los antiguos esto de cantar la parinodia. Muchas veces uno se retracta, ¿no? Y es una muestra de la sabiduría de decir, bueno, pienso ahora totalmente diferente o me he equivocado en esto o rectifico, ¿no? Y luego también la comprensión de lo ajeno, que es muy interesante, ¿no? Bueno, destaca mucho en Homero o en Heródoto la visión de los otros, ¿no? No hay bandos irreconciliables, no hay inflexibilidad. Los persas son los malos de la película, no son los villanos, por así decir, ¿no? Son un pueblo al que Heródoto admira muchísimo. Le dedica páginas y páginas a explicar, bueno, cómo son, qué pueblos dominan. No es una película de americanos contra rusos, ¿no? O de nazis alemanes contra británicos, en fin, donde se Sí, sí, simplifica y se demoniza al otro, ¿no? el otro. Hay una comprensión tremenda, ¿no? De la humanidad que nos une, incluso bueno, cuando hay una guerra, ¿no? Y son rivales y hay que conocerlos para superarlos, ¿no? Y eso es un aspecto muy positivo de algunas miradas de la antigüedad que superan la escisión irreconciliable de bloques, ¿no? Y toda la tragedia griega también es un canto a digamos, bueno, pienso en Antígona, ¿no? A superar la cerrazón, ¿no? De las posiciones enconadas y opuestas, ¿no? Antígona es una tragedia del conflicto quintesencial. La catástrofe se produce porque ninguno cede. Hay que llegar a soluciones, hay que llegar a pactos. Los sofistas, tan denostados por Platón, son los inventores de la convención, del pacto, bueno, en fin, del acuerdo, ¿no? Hay mucho en la literatura antigua que nos puede ayudar hoy para superar. Ellos también se equivocaron mucho, ¿eh? Quiero decir, hay que ver las cosas que hizo la democracia ateniense tan terribles, ¿no? Votaron fatal, se equivocaron, condenaron a muerte a pueblos enteros. En fin, y luego dijeron, bueno, nos hemos equivocado. En fin, eh, la historia de la democracia antigua también es muy interesante. Entonces, yo creo que todas estas lecturas de la antigüedad, que es un mundo tan cerrado, en fin, digamos que es un bloque que hemos heredado, que además es modélico, porque son los primeros que hicieron todas esas cosas, ¿no? Los primeros que escribieron teatro, historiografía, etcétera, ¿no? Pues nos pueden dar muchas pistas, ¿no? Entonces, yo tengo un poco como empeño personal, casi, si quieres, pues acercar a estos clásicos al presente, muchas veces con un lenguaje
coloquial, porque es verdad que asusta mucho a veces, ¿no? Una persona joven se pone a leer una traducción de Homero y dice, bueno, esto es muy complicado, hay muchos epítetos, tantas referencias, tantos nombres, pero cuando vas un poco desentrañando y ayudando a leerlo en un lenguaje quizá más sencillo o explicando qué es cada cosa, te das cuenta que el mensaje le escala muy bien, ¿no? Yo Claro. muchas veces me ayudo de ejemplos cinematográficos o bueno, de analogías con otras culturas, ¿no? Y les animo a perder el miedo y a meterse con esos clásicos, ¿no? Porque creo que ya digo, es un empeño mío que es realmente pues defender su vigencia y animar a la gente joven como me animaron a mí, ¿no? Eso es Claro. una antorcha, ¿no? Digamos que vamos pasándonos a que los redescubra con los ojos actuales, ¿no? Sí, que en tu caso, según tengo entendido, ¿no? Estudiaste con Carlos García Gual, Ujú. un maestro, qué decir, ¿no? Y Hablando de sabios prototípicos, ¿no? Pues es sí, un gran sabio, un gran maestro y bueno, pues obviamente para mí ha sido el mejor mentor, el único, ¿no? ujú, Un gran director, ¿no? sí. Y también pensaba en Bernardo Subirón, por ejemplo, que también, o Alberto Bernabé, ¿no? O sea, Y digamos, que, profesor que mío también, grandes maestros. Es que hay que rodearse, hay que frecuentar a los maestros, ¿no? En el jardín de Epicuro y en el jardín de la academia o de la estoa. Lo mejor que podemos hacer es esa comunidad entre claro, maestros y discípulos, ¿no? Estos grandes filólogos, filósofos también, ¿no? A mm, muchos, claro, no, personalmente no les he tratado tanto, ¿no? Como a Bernabé ha sido profesor mío, sigo tratándole mucho en la facultad, ¿no? Que ya está jubilado como Carlos. A otros no les he tratado tanto, pero también son maestros en el sentido claro, espiritual, ¿no? Mencionaba Escotado, o pienso en García Calvo, gente a la que mm, quizá vi alguna vez, o me crucé por allí por un pasillo, o fue a una clase suya, una conferencia, y me encantaron, ¿no? Y uno pues va frecuentando a esos maestros que son casi mentores, ¿no? De estos casi, bueno, pues figuras del mito, ¿no? Hablábamos del héroe anciano, ¿no? Que tiene que pasar el testigo, ¿no? El Obi-Wan Kenobi, ¿no? Si queremos, mm, de Star Wars, ¿no? En fin, eso es muy importante. Todos tenemos que buscar un tipo de mentor, que es una palabra homérica también, es un personaje homérico, mm, como estos, ¿no? sí, sí. Sí, y bueno, es una tasca tan encomiable como la que tú también realizas, que, bueno, vuelvo a repetir, para mí, bueno, tan necesaria y tan importante como que se pueda difundir y pueda también, como decías, ¿no? Pues llegar a jóvenes, llegar a personas que con ávidas, ¿no? Con avidez de conocimiento, de poder saber, pues, bueno, ¿qué hago aquí, ¿no? ¿Quién soy, ¿no? Entonces, estas son preguntas sempiternas que trascienden toda condición y, por lo tanto, qué mejor, pues, por ejemplo, pues Es una suerte, la verdad es que es una suerte frecuentar a los maestros, poder contar con grandes maestros, pero debo decir que es una suerte contar con grandes alumnos, ¿no? Porque no hay nada más maravilloso, refrescante, estupendo que ver cada año jóvenes nuevos que saben muchísimo, que te ayudan a comprender cosas que no comprendes, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Estás siempre en contacto con gente cambiante, joven, y hay discípulos y alumnos de los que aprendes muchísimo, tanto como de los maestros, ¿eh? Realmente es toda una experiencia, ¿no? Eh, Docendo discimus, ¿no? Dice, aprendemos enseñando, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Es una frase hecha, ¿no? Pero es verdad que se aprende muchísimo de los estudiantes y de las dudas que tienen, ¿no? No hay nada más estimulante que cuando te preguntan algo en clase, bueno, más estimulante y más terrorífico, ¿no? Y no lo sabes, ¿no? Es decir, bueno, profesor, esto, tal, y además siempre hay el típico estudiante que da con la pregunta exacta para hacerte entre el vértigo de decir, bueno, pues tendré que consultarlo, tendré que pensarlo, no lo sé, me has dicho una cosa que me ha dejado de piedra, tengo que reconsiderar todo esto, es verdad, no lo había visto, y esto pasa todo el rato. Entonces, claro, se aprende muchísimo con estos sabios, mentores, maestros, sabios, mayores, etcétera, pero el día a día de estar con gente joven es maravilloso.
es maravilloso porque te hace ver el mundo de maneras pues muy diferentes, ¿no? Mm, Y bueno, eso la verdad es que no lo podré agradecer nunca lo suficiente, ¿no? Toda la gente joven que me ha rodeado y que me rodea, ¿no? Y que me ayuda muchísimo en esta labor de escribir estos libros y, bueno, pues reflexionar sobre esos temas, porque muchas veces yo debo decir que planteo temas en clase también para aprender, porque, claro, ellos conocen mucha literatura actual, mucha música, mucho cine, donde yo intento pues son sacarles dónde están los mitos, dónde están los arquetipos, dónde está la historia del héroe que vuelve, de Homero, de Virgilio, en fin, y es muy revelador, porque ellos tienen lo que llamaría Platón la semilla inmortal, ¿no? Es decir, mm, conocen las historias, los conocen los elementos básicos porque todos los hemos mamado, por así decir, nuestro código genético cultural, ¿no? Los grandes mitos, los grandes cuentos, ¿no? Y es bueno ver cómo ellos también te muestran lo que saben, ¿no? Desde un nivel, digamos, de su, bueno, de casi desde el inconsciente, ¿no? De una manera muy mm, interesante. Entonces, bueno, pues tengo que agradecer también ese, ese estímulo mm, de los estudiantes, ¿no? claro. Bueno, ¿te parece si lo dejamos aquí? Sí, perfecto. Ujú. Sí. Bueno, pues bien. Bueno, primero de todo, gracias nuevamente, agradecerte pues, este tiempo que me has dedicado y, y la brillante exposición, explicación de los distintos temas que hemos ido tocando. Y como siempre también deciros, pues gracias también a la gente que habéis escuchado. Si tenéis alguna duda, queréis comentar algo, pues siempre será bienvenido. Y hasta aquí la transmisión. Un abrazo y seguimos. Chao. Muchas gracias. Bueno.